Bien chicos, y en esta última parte vamos a recordar cómo trabajar con propiedades de las razones trigonométricas. Para ello, para este primer ejercicio que nos piden hallar x, que nos dicen si coseno de 3x menos 10 grados, acá significa que es por la secante de x más 20 es igual a 1, nos piden hallar x. Bien, recordemos que las razones trigonométricas tienen sus razones inversas o recíprocas, ¿no? Por ejemplo, el seno, su razón inversa o recíproca es la cosecante, ¿no? Porque recordemos que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y la cosecante es lo contrario, hipotenusa sobre opuesto. Cuando yo multiplico estas dos razones trigonométricas que son recíprocas o una inversa de la otra, siempre nos va a dar 1. Y eso se puede comprobar, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo seno de 30 grados y lo multiplico por la cosecante del ángulo de 30 grados, me va a dar 1. Recordemos que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y la cosecante es hipotenusa sobre el opuesto, ¿no? Recordemos, ¿quién se opone a 30 en el triángulo rectángulo notable de 30? ¿Quién es su cateto opuesto a 30? Es 1. Sobre la hipotenusa en este caso, que es 2. O sea que el seno de 30 es un medio. Y la cosecante de 30 es, en este caso sería hipotenusa, que en este caso es 2. Sobre el cateto opuesto a 30, que en este caso es 1. Entonces observemos que acá va a quedar 1 por 2, 2 y 2 por 1, 2. Y esto me va a dar 1. Y esto se va a cumplir para cualquier ángulo. Para cualquier ángulo, pero siempre y cuando el producto, ¿no?, de esas razones trigonométricas se apliquen al mismo ángulo, ¿no? Estos ángulos, observen, son iguales, ¿no? El seno de 30 lo multiplico por su razón trigonométrica inversa, que es la cosecante de 30, y eso siempre me va a dar 1. De igual manera, el coseno de alfa por su razón trigonométrica inversa, que es la secante, me va a dar 1. Y la tangente del ángulo alfa por la cotangente de alfa pues, también va a ser 1, ¿no? Porque la cotangente es la inversa de la tangente. Pero observen acá esta característica, que los ángulos son iguales, se cumple eso. Bien, entonces tomando en cuenta esa propiedad, nosotros tenemos acá que el coseno por la secante, yo me doy cuenta que estas razones trigonométricas son recíprocas o inversas, por lo visto acá, ¿no? La secante es la inversa del coseno. Y esto es igual a 1 siempre y cuando estos ángulos que están acá, entre paréntesis, tienen que ser, ¿cómo deben ser? Deben ser del mismo ángulo, ¿no? Deben ser iguales, porque si son de ángulos diferentes nunca va a dar 1. Tienen que ser razones trigonométricas que sean inversas pero aplicadas al mismo ángulo. Eso quiere decir entonces que 3x menos 10 va a ser igual a x más 20 para que se cumpla esta propiedad, ¿no? Entonces ahora voy a pasar las x a un miembro, nos va a quedar 3x, este x pasa a restar. Acá para este lado voy a pasar los números y me va a quedar 2x igual a 30 y x va a quedar 30 entre 2, 15, ¿no? 15 grados. Esa sería la respuesta de este primer ejercicio. Bien, en el otro ejercicio que vemos a continuación nos dicen hallar el valor de c y nos dan aquí que c es igual a seno de 10 sobre coseno de 80 más tangente de 20 sobre cotangente de 70. Observamos acá que estos ángulos 10 más 80 suman 90 y 20 más 70 suman 90 también. Entonces vamos a recordar acá las razones trigonométricas de ángulos complementarios. Nos dice que la razón trigonométrica de un ángulo alfa es igual a la corrazón trigonométrica del ángulo beta, ¿no? ¿Eso cuándo se va a cumplir? Esta propiedad se va a cumplir siempre y cuando la suma de esos ángulos sea igual a 90 grados, es decir, esos ángulos deben ser complementarios. Cuando la razón trigonométrica es igual a la corrazón trigonométrica, ¿qué quiere decir? Corrazón, ¿no? Que a esa razón le agrego el co delante, por ejemplo. La corrazón del seno de alfa es el coseno de beta, pero siempre y cuando estos ángulos sumados den 90, ¿no? La tangente de alfa es igual a la cotangente de beta siempre y cuando alfa más beta sean complementarios, o sea, sumen 90. La secante de alfa es igual a la cosecante de beta siempre y cuando alfa más beta sumen 90. Y eso es lo que vamos a aplicar acá a esta propiedad, ¿no? Entonces, veamos aquí, tenemos seno de 10 grados. Bueno, por esta propiedad yo puedo decir que el seno de 10 grados es igual a su corrazón, que en este caso la corrazón del seno es el coseno, de su ángulo beta, que viene a ser el complemento de alfa, ¿no? Porque recuerden que estos dos deben sumar 90, entonces tengo que hallar el complemento de 10. ¿Cómo hay el complemento de 10? Restando, ¿no? 90 menos 10, que su complemento sería 80. O es lo que le falta a 10 para llegar a 90, mejor dicho, ¿no? Entonces su ángulo complementario a 10 es 80. Entonces seno de 10 es igual al coseno de 80, porque yo veo que acá que 10 más 80 es 90, cumple. Entonces, ya yo podría decir entonces que en vez de seno de 10 podría colocar arriba en el numerador coseno de 80. Entonces, yo tendría esto, que c es igual, yo sé que seno de 10 por esta propiedad es coseno de 80, sobre el coseno de 80 yo también podría decir que es seno de 10, pero no me conviene pasarlo a seno, porque yo quiero reducir, no el c, quiero hallar su valor. Si yo
Lo igual el coseno de 80 seno de 10, que también lo podría hacer, podría colocar acá seno de 10, pero no voy a poder dividir, ¿no? Entonces, porque cantidades o expresiones diferentes no se pueden dividir. Entonces, no me conviene convertir el coseno de 80, entonces lo voy a dejar ahí para poder dividir esto y obtener un valor, porque me piden calcular el valor de C. Más, observemos acá que la tangente de 20, por esta propiedad también, va a ser igual a su corrazón, que en este caso es la cotangente, de su complemento de 20. ¿Cuánto le falta a 20 para que sea 90? 70. Ese es su complemento de 20. Entonces, yo puedo reemplazar acá, en vez de tangente de 20, decir que tangente de 20, como sabemos, es cotangente de 70 por la propiedad. Y el denominador lo voy a dejar como está. ¿Para qué? Para poder dividir, ¿no? Si lo cambio, la cotangente de 70 a tangente de 20, que sí podría hacerlo, no me va a convenir porque no voy a poder dividir. En cambio ahí yo puedo dividir. Como son dos cantidades iguales, esto me va a dar 1 más. Porque es como si yo tuviera 5 entre 5, 1, ¿verdad? 2 entre 2, 1. Igual acá, coseno de 80 entre coseno de 80, 1. Cotangente de 70 entre cotangente de 70, 1. Entonces el valor de C sería 2. Y esa es la respuesta, chicos. Solamente aplicando propiedades. Espero lo hayan entendido. Muchas gracias por su atención.